todos los hermanos a quien hoy el Señor ha traído a esta iglesia, en medio de ya casi la finalización de la pandemia de COVID-19. Los hermanos nos podemos reunir con gozo, con alegría, sabiendo que la presencia del Señor está aquí y que nada ni nadie nos apartará del amor del Señor, ni siquiera COVID-19 generación Omicron. Entonces estamos aquí unidos los hermanos en armonía, disfrutando de la presencia del Señor y celebrando el culto al Señor. A nuestros hermanos, especialmente a nuestras hermanas que están padeciendo algunas dolencias físicas, nuestra hermana Ángela, nuestra apreciada hermana Cruz, la preciosa hermana Elisa, nuestra querida hermana Emita en Buenos Aires, Argentina, a la iglesia Quichua Ríos de Agua Viva que nos sintoniza. Ellos tienen su culto, pero algunos hermanos luego nos sintonizan, ven el video. Y a los hermanos Quichua que nos sintonizan en otros lugares y hermanos de otras latitudes, como la hermana Marcela en el Ecuador, diferentes hermanos que nos ven en diferentes lugares, pastores que también a veces estudian en los sermones el culto. Muchas gracias y esperamos que esta mañana puedan ustedes también celebrar, los que celebran el culto a través de estos medios, que puedan celebrar la gloria del Señor en este culto. Y vamos a comenzar, y hoy vamos a comenzar con un himno, el himno 90. Va a ser nuestra primera oración al Señor, nuestra primera exaltación al Señor, el himno 90. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, amado Dios, amado Rey de gloria, nuestro Redentor, el que llevó nuestras miserias a su corazón, tuvo la mayor compasión que se pueda tener sobre un ser y entregó su vida en la cruz del Calvario para salvar pecadores, enemigos de Dios, y transformarnos, trasladarnos a ser hijos muy amados del Rey de Gloria, del eterno Dios supremo. Esta mañana queremos alabarte, Señor, y exaltarte. Te exaltaremos, mi Dios y mi Rey. Recibe esta alabanza, este himno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente, para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Nuestro buen Dios, Padre de gloria, que está sentado en el trono, rodeado de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, santos delante de ti. Seres celestiales que jamás han pecado, pero que no osan dirigir su mirada a ti. Aquellos serafines, aquellos seres vivientes que están a tu alrededor rindiendo supremas alabanzas,
tienen 6 pares de alas y dice que con un par de ellas cubren su rostro. A toda hora están ministrando a la gloria de nuestro santo Dios, pero su rostro está cubierto. Porque no hay ser creado que pueda mirar cara a cara al Creador. Sin embargo, el Dios creador, en la persona del Hijo, se encarnó para revelarnos a Dios. Nadie ha conocido al Padre, nadie ha conocido a Dios. El Hijo unigénito del Padre, quien es Dios y quien ha estado en comunión eterna con Él, Él se ha encarnado y ha venido a nosotros para darnos a conocer a Dios. Y por la gracia inconmensurable de nuestro santo Dios, este pueblo redimido, los que un día fuimos pecadores, enemigos de Dios, destituidos de la gloria de Dios, hoy tenemos el gran privilegio de venir a tu presencia y rendirte adoración y unirnos al coro de los ángeles que dice: Santo, Santo, Santo es el Señor, creador del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y te ha placido reunir a tu iglesia por el poder de tu Espíritu Santo, porque no estamos aquí porque hayamos querido, porque seamos buenas personas y dijéramos: vamos a adorar a nuestro Dios. O como dijo el salmista: yo me alegré cuando me dijeron la casa del Señor iremos. Muchos de nosotros somos renuentes, somos reticentes a ti. Mas por el amor y por el poder del Espíritu Santo, esta mañana nos has fortalecido y nos has traído para que te adoremos, Señor. Por eso queremos dedicarnos hoy a ti. Y queremos, Señor, rendirte nuestro ser en suprema adoración. Pero ¿quién podrá acercarse al Altísimo? ¿Quién podrá adorar al Omnipotente? El limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha jurado con engaño. ¿Y qué hombre de nosotros puede decir esto? Ninguno. Porque hemos pecado y persistimos en pecar delante de ti. Mas aquel que cumplió esos requisitos y que murió en la cruz para derramar su sangre preciosa y limpiarnos de todos nuestros pecados, Él es la cabeza federal que nos representa y está a tu diestra presentando este santo culto. Y ante Él y a Él, por el Espíritu Santo que nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, traemos nuestro arrepentimiento, presentamos nuestra pecaminosidad, presentamos nuestro pecado delante de ti con contrición de espíritu y con un anhelo de arrepentimiento, Señor. Pero esto solo puede ser posible por el poder de tu Espíritu. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados y asístenos, transfórmanos, cámbianos día tras día, haznos más a la imagen de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Para eso estamos en este culto. Ministranos, Señor, en esta mañana te lo suplicamos. Y Padre, queremos traerte himnos, salmos y cánticos espirituales, cánticos de gloria para nuestro Dios de gloria, cánticos honrosos para el Dios que merece todo honor, cánticos sublimes para el Dios sublime. Por eso queremos escoger lo selecto, lo especial, para traerlo a ti, aunque nuestras voces aún sean defectuosas. Cristo, nuestro intercesor, perfecciona este santo culto. Y presentamos nuestras oraciones, súplicas y ruegos, que con dolor fragante suben a ti, llevadas en una copa de oro, con dolor fragante, Señor, para ti. Y asístenos, Señor, en la celebración de la Santa Cena. Y asístenos, Señor, en la lectura de la Santa Palabra. Asístenos, Señor, en la Santa Predicación. Asístenos, Señor, en nuestras ofrendas. Que este santo culto sea agradable a ti, porque es lo que tu pueblo quiere hacer. Agradarte en todo, porque eres nuestro Dios, porque nos has amado con amor eterno y nuestra reciprocidad es amarte de todo corazón, haciendo todo conforme le agrada al Señor. A ti la gloria, el honor y la alabanza en Jesucristo nuestro Rey, nuestro Redentor y nuestro intercesor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Ahora vamos a cantar el himno 280, Bellas Palabras de Vida. Himno 280, Bellas Palabras de Vida. Himno 280, Bellas Palabras de Vida. Es un himno que exalta a nuestro Señor por su palabra, el Dios de la palabra, el Dios que es la palabra. Jesús es el verbo encarnado, la palabra de vida. Y hoy vamos a adorar a nuestro Señor, la palabra de vida. Señor, te reconocemos como la palabra de vida, el verbo encarnado que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y este himno es para glorificarte y exaltarte, porque eres las bellas palabras de vida para nosotros. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Abre bellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos nos da bellas palabras de vida. Oh Jesús, voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Cuando el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo revive y las nuevas te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Bueno, y si hablamos de las palabras de vida, vamos a escuchar las palabras de vida. Y hoy el Señor nos permite que nuestro hermano Mauricio Rodríguez nos conduzca por la lectura de Génesis 22. ¿Estamos allí? ¿Sí estoy en lo correcto? Génesis 22, hermano Mauricio Rodríguez. Génesis 23, este es su siervo. Génesis 24, hermano Samuel. Génesis 25, hermano Piero. Génesis 26, hermano Alessandro. De esta manera queda delegada la palabra, la lectura de la palabra del Señor, la lectura pública de la palabra del Señor en el culto, hasta el capítulo 26. Hermano Mauricio, pasa por acá, por favor, hermoso. Buenos días. Leemos la santa palabra de nuestro Dios, inmutable, inerrante, infalible. Dice el salmista que las palabras de Dios son santas, son purificadas en horno de tierra 7 veces. Génesis capítulo 22. Pasado cierto tiempo, Dios puso a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y se juntó y junto con sus 2 criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los 2 siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: ¿pero dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos.
Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en el lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Pasado cierto tiempo, Abraham recibió la noticia que también Milca le había dado hijos a su hermano Nacor. Su hijo primogénito fue Uz. Luego nacieron sus hermanos Buz y Kemuel. Este último fue el padre de Harán. Después siguieron Kesed, Jasó, Pildas y Gitlat y Betuel, que fue el padre de Rebeca. Estos fueron los 8 hijos que Milca le dio a Nacor, hermano de Abraham. Nahor también tuvo hijos con Reuma, su concubina. Ellos fueron Tebad, Gahán, Tajas y Maca. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, la iglesia bíblica Ríos de Gracia se llama así bíblica porque nuestro fundamento es la Biblia. La iglesia bíblica Ríos de Gracia es una iglesia confesional. ¿Qué quiere decir que es una iglesia confesional? Que nosotros no establecemos la doctrina de la iglesia a nuestro entorno. Que nuestra iglesia está fundamentada en la fe de la palabra de Dios y que los santos hombres de Dios a través de los tiempos, en aras de la defensa de la fe evangélica, de la fe de la Biblia, de la fe de la Reforma, han establecido una serie de fundamentos doctrinales, los cuales conocemos como los símbolos, los credos y confesiones. Como iglesia de la fe reformada hemos abrazado la confesión de fe bautista. Nosotros somos bautistas reformados en nuestra convicción. ¿Qué quiere decir que somos bautistas reformados? Que somos bautistas que creemos en que el pueblo de Dios debe volver a la palabra de Dios siempre. El pueblo de la reforma siempre se está reformando. Entonces, como iglesia de la reforma, debemos conocer cuáles son nuestros fundamentos teológicos. Y encontramos en la Confesión de Fe Bautista, en el capítulo 1, sobre las Sagradas Escrituras. Ya hoy vamos a leer el ordinal 7. Recordamos, la Confesión de Fe Bautista no son las Sagradas Escrituras. Se basan en las Sagradas Escrituras, pero no son infalibles, no son nuestra única regla de fe y de conducta, no son inerrantes. Es la compilación de las doctrinas basadas en la Biblia. Vamos a leer pues, en favor de todos, la Confesión de Fe Bautista en el capítulo 1 de las Santas Escrituras, ordinal 7. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, como lo dice 2 de Pedro 3:16. Ni son igualmente claras para todos, como dice 2 Timoteo 3:15 al 17. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para la salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, podemos adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios.
conforme lo dice 2 Timoteo 3, 14, 17, Salmo 19, 7 y 8, Salmo 119, 105, Segunda de Pedro 1, 19, Proverbios 6, 22, 23 y Deuteronomio 30, 11 al 14. El Señor ha sido fiel con su iglesia y nos ha dado una confesión y ha puesto en nosotros, en nuestros corazones, que seamos una iglesia confesional. Ahora queremos adorar a nuestro Señor a través de himnos, salmos y cánticos espirituales. Y les invito a que vayamos al himno número 177. Es un himno en el cual vamos a exaltar al Señor Jesús por su historia, en su historia. Es Jesús, qué bella historia. Himno 177. Es Jesús, qué bella historia. Hermoso Señor, te damos gracias porque a través de estos años que hemos estado en tu presencia, que hemos sido constituidos como iglesia bíblica, hemos podido conocerte y reconocemos que la Sagrada Escritura es la bella historia de Cristo nuestro Redentor, es la bella historia del pueblo redimido, es la bella historia del reino de Dios. Por eso queremos hoy cantarte, oh Señor, exaltándote a través de toda la bella historia. Y este amor tan grande derramado en nuestros corazones, no podemos menos que ser recíprocos y consagrar nuestra vida al Señor. Por eso vamos a cantar un himno de consagración, el himno 410, que mi vida entera esté. Himno 410, que mi vida entera esté. Amado Señor, no queremos ser ligeros en hacer compromisos contigo, pero hemos comprendido a través del estudio de la palabra que tú hiciste el gran compromiso, un compromiso pactual con tu pueblo. Y en ese compromiso pactual, al morir en la cruz, nos diste una nueva identidad. Una identidad contigo. Una naturaleza que se asemeja, que busca la naturaleza
de Cristo. Y en esa naturaleza, con las virtudes transmitidas, hoy nosotros podemos conscientemente y sinceramente comprometernos ante ti. Aunque sabemos que vamos a fallar en muchos aspectos, sabemos también que tenemos la asistencia poderosa del Espíritu Santo y que tenemos tu intercesión para que nosotros permanezcamos fieles a ti y cumplamos con ese santo compromiso que hoy queremos hacer. Señor, recibe este himno, que mi vida entera esté como una consagración a ti, en reciprocidad por ese compromiso grandioso que tuviste conmigo. En Cristo Jesús. Amén. Que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo vos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma con mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén, Señor. Gracias, porque eres tú, Santo Dios, quien perfeccionas en nosotros aquella preciosa obra que ya comenzaste. Y hasta el día de Jesucristo, tú sostendrás a estos tus siervos, a esta tu iglesia, en el camino de la santísima fe que una vez y para siempre nos ha sido dada. Bueno, mis amados hermanos, en ese compromiso que hemos tenido, que hemos hecho, todo nuestro ser sea consagrado al Señor. Vamos a consagrar una de las partes más difíciles de nuestro ser. Vamos a consagrar quizás la parte de nuestro ser que más nos duele. Se llama bolsillo, se llama billetera, se llama finanzas.
Entonces, en esta consagración a nuestro Señor, debemos reconocer que la palabra del Señor nos llama, nos convoca, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. La palabra del Señor nos dice que presentemos nuestras ofrendas con olor grato al Señor. La palabra del Señor nos dice que debemos tener un compromiso con la iglesia para la edificación, para el avance del reino de los cielos. Entonces, vamos en ese tenor, vamos a presentar a nuestro Señor nuestros diezmos y ofrendas, y nuestro hermano Alessandro va a pasar por sus puestos para tomar el diezmo y la ofrenda. Vamos cada uno conforme el Señor le ha administrado a su vida económica, presentar y consagrar estos diezmos. Amado Dios, Señor bueno, que nos has dado toda dádiva y todo don perfecto. Todo lo que tenemos desciende de ti, oh Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación, y te propusiste en nosotros bendecirnos, y nos bendijiste con la salvación y vida eterna, dándonos la mayor prenda de tu amor, tu Hijo Jesucristo, dándonos al Espíritu Santo para que tabernaculice en nosotros, dándonos la iglesia, dándonos la palabra. Ahora, Señor, toda riqueza que hemos recibido viene de ti. Por eso queremos ahora dar a ti, con alegría, con gozo de corazón. Bendice, Señor, estas ofrendas que presentamos ante ti, y multiplícalas en tu reino, multiplícalas en nuestro hogar, en nuestra familia. En nombre de Cristo Jesús y para gloria y alabanza tuya lo hacemos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, mientras nuestro hermano Alessandro pasa por sus puestos tomando la ofrenda, vamos a ir a la Sagrada Escritura, continuando con nuestra serie de sermones acerca de la muerte de Cristo, en el estudio sistemático y secuencial del Evangelio de Mateo. Ya vamos por Mateo capítulo 27, 45 y 56, y aquí vamos a hacer una escalita, una hermosa escala, y vamos a deleitarnos por unos domingos en esta serie de sermones. Este es el sermón correspondiente al Día del Señor, febrero 13 de 2022, hablando sobre la muerte de Cristo conforme al texto de Mateo 27, 45 al 56. Hoy veremos la primera parte del mundo en tinieblas. Oramos para recibir la palabra del Señor. Inclinados nuestros rostros, decimos: Señor Dios, tú eres el Dios que habla a tu pueblo. Los ídolos son mudos, no pueden decir nada, no pueden hacer nada, no pueden oír nada. Pero el Dios viviente es el Dios que obra, que escucha, pero que habla poderosamente. Y su palabra es escuchada por nosotros, su pueblo. Porque a Él le plació decirnos: Efata, ábranse los oídos de los sordos. Y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué íbamos a ir si un muerto no oye? Pero cuando la vida vino, nuestros oídos fueron abiertos para escuchar tu palabra. Señor, en esta mañana estamos aquí para que hables fuertemente a nuestra mente, a nuestro corazón. Dispongas de nuestra vida y hagas una obra portentosa en nosotros. Derriben nuestros conceptos, preconceptos, argumentos, pensamientos que el mundo, que este siglo malo ha introducido en nuestro ser. Y que, Señor, tú transformes nuestra mente conforme a la mente de Cristo. Que pensemos como Dios, que amemos como Dios la palabra. Bendice, Señor, hoy la predicación de la palabra. Edifica a tu iglesia, convierte a los incrédulos en santos, Señor, como lo hiciste un día con cada uno de nosotros. Y asiste a este tu siervo para que yo pueda ser fiel en la predicación de la santa palabra de Dios. Puestos en pie, vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 45 a 56. Esto dice el Señor a su iglesia, Ríos de Gracia. La muerte de Cristo. Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre y la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Palabra de Dios. Amén. En el mundo convulsionado y afanado del siglo XXI, los hombres no se detienen a asombrarse de la maravilla de Dios, de las maravillas de Dios, porque no pueden, pero tampoco quieren. Pero esto no es nuevo. Esto fue lo que, conforme al relato que acabamos de leer, lo que sucedió a los judíos de los tiempos del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos pedían señales para creer en el Señor Jesús. Juan capítulo 6, versículo 30. Juan 6:30. Dice así el Señor. Los judíos le dijeron: ¿y qué señales harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. También en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40, el Señor nos relata que algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Queremos ver señal. Y Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide señal milagrosa. ¿Quiénes son los que piden y quieren ver señales? Y creen solo si vienen las señales. Una generación malvada y adúltera. Y me da pena decir de muchos pastores que impostan señales, prodigios y maravillas que nada tienen que ver con el Señor, para que la gente crea, y quizás lo hagan hasta ingenuamente, pero lo hacen ignorantemente. Y el hecho de que lo hagan en ignorancia no implica que sean menos pecadores. El Señor dice que ellos son una generación malvada y adúltera, que piden señal milagrosa, y el Señor les dice: pero no se les dará más señal que la del profeta Jonás, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Y también vemos ahí un poco antes del texto que hemos leído, Mateo 27:42, que lo estuvimos meditando hasta la semana tras antepasada. Decían los judíos y los jefes de los sacerdotes: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel. Que haga una señal, que ahora baje de la cruz, y entonces así vamos a creer en él. Y es paradójico. El Señor Jesús hizo todas las señales que tenía que hacer, muchas. Luego el apóstol Juan lo dice, que fueron muchas las cosas que hizo el Señor, pero que no quedaron consignadas, no quedaron escritas. El Señor hizo muchas señales en medio de los judíos. Esas señales que habían sido profetizadas, o que los profetas habían profetizado, valga la redundancia, que esas señales las traía aquel que iba a ser el Mesías de Israel. Él se las hizo a todos. Ellos no pueden decir: ay, Señor, es que nosotros no sabíamos. No, ellos habían estudiado las Escrituras, y los profetas les habían dicho: mire, el que venga a darle la vista a los ciegos, el que venga ya a saltar al cojo, el que venga ya a hablar al mudo, el que limpia al leproso, ese es el Mesías. Ese es el Mesías. El que nazca de una virgen, ese es el Mesías. Créanle a él. Pero los judíos, aunque tuvieron las señales que certificaban a Jesús como Mesías, no creyeron. No creyeron. Ellos no se maravillaron en las señales.
de nuestro Señor. Ante esos milagros, ellos no se maravillaron, no dijeron, wow, qué grandioso, qué maravilloso. El ciego vio, hermoso, el leproso fue limpiado. No. ¿Y tú de dónde haces esas señales? ¿Con qué poder o con qué autoridad sanas a los ciegos? ¿No ves que hoy es día de reposo? ¿Por qué haces saltar al cojo? Estás violando la ley. Tú no eres de Dios. Esas cosas y milagritos que haces son del diablo, de tu papá Belcebú. ¡Wow! Ellos nunca se maravillaron por las obras portentosas del Señor Jesús. Tenían un corazón endurecido. Ahora, que esos judíos de antiguo, que los mundanos no se maravillen con las señales del Señor, es lo natural. ¿Por qué? Porque ellos están ciegos espiritualmente, y aunque todo les pase frente a sus ojitos, ellos no podrán verlo. Lo que es verdaderamente incomprensible es que los hijos de Dios, el pueblo de fe, no nos maravillemos con las obras prodigiosas de Dios. Y ese es un mal de la iglesia del siglo XXI. La iglesia contemporánea es una iglesia que no nos admiramos, y esto me incluye a mí. No nos admiramos de las maravillas de Dios. No nos detenemos a meditar las maravillas de Dios, a contemplar las portentosas obras de Dios. No nos detenemos a contemplar el poder de nuestro Dios. Leemos la Biblia, pero no lo hacemos de una manera detenida, de tal forma que nos maravillemos de las preciosas obras del Señor. Y es algo muy hermoso ver que las gloriosas obras del Señor a través de toda la historia del reino están enmarcadas en majestuosas señales, pero no nos detenemos a contemplarlas. Por ejemplo, cuando estamos leyendo Génesis capítulo 6 y nos maravillamos, o hemos cerrado los ojos por un momento y hemos pensado cuando el Señor toma todos los animales, le dice a Noé y su familia que entren al arca, y el Señor entra. ¿Sabían eso? Que no fue Noé el que entró a los animales, sino fue el Señor quien llevó los animales según su especie en parejas, y los animales impuros de a pareja y los puros de a 7 parejas. Y el Señor los entra, y nos hemos imaginado eso. Y entran todos, van entrando en todos, incluso lo vemos a veces en las caricaturas, en las figuritas de los libros de los niños, allí el arca y cada animalito entrando, lo cual también es una imaginación muy equivocada, no fue así como lo muestran allí en esas figuritas. Tenemos que estudiar un poquito más. Entonces, allí entran los animalitos. Cuando entra el último de los animales, el Señor cierra el arca. ¿Cuántos han meditado en eso? Entraron todos, entró Noé, su familia, y entran todos los animales. Y el Señor cierra el arca. ¿Lo hemos pensado? ¿Alguno de ustedes ha oído el crack de aquella compuerta cerrándose? Y nadie más entra en el arca. ¿No es eso escalofriante? ¿No te parece escalofriante? A mí me parece escalofriante. ¿Por qué? Porque así será el día del juicio final. Vendrá el Señor y se cerrarán las puertas del cielo. Y ya se completó el número de los escogidos y no entrará ni uno más. Y cuando el Señor cierre la puerta de la entrada al cielo, se oirá un gran estruendo y la gente se aterrorizará. ¿Qué pasó después de que el Señor cerró el arca? Empezó la lluvia.
Pero mira, entre Génesis capítulo 1 y capítulo 6 no había llovido. Un vapor subía sobre la tierra y traía la humedad necesaria para las plantas, para los animales, para producir el agua que bebemos. Todo, nunca había caído una gota de lluvia. Y de pronto empieza a caer la lluvia. ¿Has cerrado alguna vez los ojos y has escuchado las goteras, y las goteras caen, quizás granizo, y empieza un trac, 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 y después empieza un fuerte remesón de lluvia cayendo, y empieza el diluvio? ¿Cierto que sí? ¿Y qué pasó? ¿Cierto que no meditamos en eso? Esa es una obra portentosa de Dios. ¿Sabían ustedes que no solamente comenzó a llover desde arriba, sino que se abrieron las fuentes de las aguas de abajo? O sea, empezó a brotar agua a borbotones. ¿Alguno de ustedes ha ido a San Andrés y ha visto, o ha ido a un geyser y ha visto el hoyo soplador allá en San Andrés o en otros lugares donde viene, sale esa agua impetuosa? Pues podemos imaginarnos que la tierra empieza a agrietarse y empieza a salir el agua y a inundarse toda la tierra. Y pueden ustedes oír los gritos y lamentos de aquellos que estaban en sus borracheras, en sus orgías, en sus pecados, en sus maldades, en la más tenebrosa de las tinieblas, gritando: ¡nos ahogamos! ¡Nos morimos! ¿Alguna vez has contemplado la Biblia de esta manera? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Alguna vez has contemplado las fuentes de las aguas desatadas, el cielo desatado, y todo se convierte en un mare magnum, en un mar? Pero ahí está el arca, vientos del sur, del norte soplando, y esa barca de madera estremeciéndose entre las olas. ¿Y quién estaba allí? Noé y su familia. ¿Y no has pensado cuántos barcos hoy en día, armados en los astilleros con todas las normas de seguridad, cuando entran en una marejada se quiebran en pedacitos? ¿Y por qué aquella arca de madera, que no fue construida por un ingeniero titulado, sino un hombre iluminado por Dios, no le pasó nada? Y 200 y pico de días después pudo reposar en la cima del monte Ararat. ¿Puedes imaginarte aquellas 8 personas y todos los animales en el arca que comían? ¿Puedes imaginarte cómo el zarandeo de esta barca y el susto que ellos tendrían? Pero ¿y esto qué nos muestra? Finalmente ellos llegan a la cima del monte Ararat. ¿Y qué nos muestra esto? Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La buena obra que Él comenzó en ti, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no solamente es creador, Dios no solamente es salvador, Dios es sustentador y nos sustenta en medio del mare magnum. ¿Hemos contemplado de esta manera la Biblia? ¿Hemos acaso contemplado lo que hoy leímos en Génesis 22? Cuando en el monte del sacrificio, ellos van hacia el monte e Isaac pregunta al papá: ahora, ¿te has puesto en las botas de Abraham? Y un joven de 18 años, podríamos aquí comparar con Mateito, o con Alessandro, o con Juan Diego, o aún con Sofi. Papi, llevamos la hornilla para el sacrificio, llevamos la leña, llevamos los lazos para amarrar el sacrificio, llevamos el cuchillo. Papá, ¿y qué vamos a sacrificar? Ah, no, hijo, tranquilo, usted va a hacer el sacrificio. Me imagino que las lágrimas rodaron por las mejillas de Abraham. Hijo,
lo que estamos leyendo hoy. Nuestro Padre Dios en los cielos, viendo a su Hijo sacrificado, de pronto aparece un carnerito, amarrado, atado allí. ¿De dónde? Un prodigio de Dios. Dios se proveerá de su cordero. Estaba hablando de ese momento que estamos leyendo hoy en la palabra. Cristo el Señor sería el cordero inmolado. ¿Cuántas veces nos detenemos a contemplar la Biblia de esta manera? Y a mirar los hermosos prodigios y maravillas de nuestro Santo Dios. La Biblia está llena de esos portentos y maravillas de Dios, pero nosotros las vemos por encimita, no nos detenemos a contemplarlas. Y como lo veíamos hace 8 días, uno de los oficios más importantes de la iglesia consiste en contemplar al Señor y maravillarnos de Él, maravillarnos de su ser, maravillarnos de su carácter, maravillarnos de su voluntad, maravillarnos de sus obras portentosas. El evento histórico más importante de la historia humana es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El relato de la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos presenta gloriosas maravillas que debemos mirar detenidamente y asombrarnos en el gran poder del Señor y en la forma como Él nos envía su mensaje, no solamente a través de la Escritura, sino a través de los tipos, a través de los ejemplos que vemos allí, a través de esos portentos y maravillas en los cuales debemos asombrarnos. El relato comienza diciéndonos en el versículo 45: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Este dramático momento debe impactarnos, estremecernos, y debemos meditar en 2 aspectos importantes de lo sucedido. El primer aspecto que vamos a mirar es la aparición de las tinieblas. ¿Cómo aparecieron esas tinieblas? Y en segundo lugar vamos a ver el significado de las tinieblas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que unas tinieblas vinieron sobre toda la tierra. Y eso es lo que, con la guía del Espíritu Santo, vamos a meditar en el sermón de esta mañana. Miremos pues el primer punto, la aparición de las tinieblas. Y repito el texto. No importa cuántas veces repita el texto bíblico, porque la palabra de Dios dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y quizás, ojalá nos aprendiéramos Mateo capítulo 27, versículo 45, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Era el mediodía de un viernes de primavera, de aquel día de la Pascua. El sol estaba radiante, casi sin nubes en el firmamento. Y dirás: pastor, pero eso no dice la Biblia. No lo dice la Biblia, sí. Pero es que ese es el estado del tiempo en esa región del trópico de Cáncer, o sea, la región donde está Israel, Judá, Jerusalén. En primavera, un sol radiante, quizás no había nubes, un cielo azulado bien lindo. En una tierra ya hacía un calor, cuando en medio de este sol canicular del mediodía, de repente la tierra se llena de tinieblas, y estas tinieblas duran 3 horas continuas. Toda la tierra sumergida en una densa oscuridad de tinieblas. Eso es lo que nos dice el texto. Esta densa oscuridad de tinieblas tapa absolutamente el sol, lo esconde. No hay ni un rayito de luz que pase por en medio de esas tinieblas. No hay una estrellita que brille en medio de esas tinieblas. La luz fue opacada absolutamente en toda la tierra.
Y como consecuencia, aunque fuera un día caluroso, empieza a soplar o a emerger un gélido frío alrededor de toda la tierra. Esto es algo maravilloso. Algo asombroso está sucediendo. Asombroso sí, pero hemos de contemplarlo de manera terrorífica. ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras allí? Estamos al mediodía, aquí estamos, son las 10:20 de la mañana y vienen unas tinieblas que cubren toda la tierra, unas tinieblas que yo no alcanzo a mirar siquiera allá al puesto de atrás donde está el hermano David, Araceli, Mala Gloria, donde ni siquiera puedo ver la hora del reloj porque todo está ceñido en tinieblas. Y está haciendo calor, de hecho estoy sudando un poco, pero de pronto empieza a subir un frío gélido que me hace sentir nervioso. ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras ese día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Algo asombroso, pero terrorífico. Y los presentes en el Gólgota, que estuvieron toda la mañana tan activos, acusando al Señor Jesús, llevándolo a juicio, gritándole obscenidades y maldades, humillándolo, injuriándolo, ofendiéndolo, burlándose de él. ¿Qué podían hacer ante esa oscuridad? Ante ese frío gélido que estaba llenando la tierra. Tuvieron que callar. En el texto de los 13 evangelios, por ningún lado escuchamos la voz de los hombres, exceptuando aquel centurión que oye la voz y dice, denle vinagre, exceptuando a los que estaban diciendo, está llamando a Elías. Pero la gente tuvo que callar, ya no había más injurias contra el Señor. ¿Qué está sucediendo? El justo, el santo Hijo de Dios, crucificado por los malvados hombres, está muriendo. Y entonces la gloria de Dios se hace evidente. El juicio de Dios viene al mundo. La ira de Dios se está descargando sobre su Hijo y las tinieblas cubren toda la tierra. Ahora, muchos especulan sobre estas tinieblas. ¿Qué produjo las tinieblas? Un eclipse, dicen algunos. De hecho, en Lucas dice, y un eclipse oscureció toda la tierra. Pero esto no puede ser, porque es un efecto cósmico que no se sucede nunca. Ellos estaban en luna llena. E investiguen ustedes la astronomía, jamás en luna llena se produce un eclipse. No fue un eclipse. Ahora, nosotros vemos un eclipse, sí hay oscuridad, pero en ese momento en que la luna tapa el sol, pero la luna es más pequeña que el sol y un aro queda. Pero luego empieza a moverse en cuestión de segundos y empiezan a salir los rayitos de luz, y a medida que va progresando el eclipse, pues vuelve la luz. Ese efecto no dura más de 30, 50 minutos, una hora en todo el eclipse. No fue un eclipse. Ahora, otros dicen que se trató de un siroco negro. ¿Qué es un siroco negro? Es un efecto natural producido en las regiones del desierto, en la Arabia, que nosotros hoy en día conocemos. Los vientos soplan y se producen las tormentas de arena. Siroco negro es una tormenta de arena. De hecho, hasta aquí, hasta Medellín, han venido rastros, secuelas de esa tormenta de arena. El año pasado o el año antepasado creo que sucedió eso. Atraviesan todo el Atlántico y alcanza a llegar hasta aquí algunas polvorosas. Pero este fenómeno no cubre toda la tierra, ni puede tapar el sol. No produce una intensa oscuridad.
no fue un siroco negro. Oh, fueron negros nubarrones, dicen otros. O fue que Dios movió la tierra y produjo la noche. No, no dice que fue una noche. No dice que fueron nubarrones. No dice que fue un siroco. La palabra de Dios dice: toda la tierra quedó en oscuridad, en nuestra versión internacional. La Reina Valera, la Biblia de las Américas dicen: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Una densa oscuridad de tinieblas, una pesada oscuridad de tinieblas, una horrorosa oscuridad de tinieblas. Eso fue lo que pasó. Ahora, el vocablo en griego para tinieblas que usa allí el evangelista Mateo es escoto, que significa carencia absoluta de luz, oscuridad plena. Pero no se limita al aspecto natural climático, porque para definir un aspecto natural climático se usa el vocablo escotia. El vocablo escoto se extiende al aspecto moral, al aspecto espiritual. Eso es lo que nos enseña la traducción en el diccionario Vine. De allí lo extraje. Debo hacer honor a la fuente. Entonces, allí ese escoto no está hablando solamente de que sobre la tierra vino tinieblas, sino estaba hablando de un aspecto moral, de un aspecto espiritual. Estaba hablando de la ceguera. Los hombres estaban enceguecidos en ese momento. Esta oscuridad estaba evidenciando el miserable estado de los hombres muertos en sus delitos y pecados, las más oscuras tinieblas. Otra característica de la que nos habla el texto es que esas tinieblas cubrieron toda la tierra. Y en este aspecto también hay diferentes interpretaciones. La frase, como está allí en el texto griego, en los manuscritos, tanto de el Nuevo Testamento interlineal o el Westcott and Hort, está en la frase epipastoge, que significa sobre toda la tierra, algo que cubre toda la tierra. Ahora, ¿qué significa todo el globo terráqueo? Sí, puede significar todo el orden, pero también toda la tierra podría referirse a una región en específico. Y algunas traducciones dicen o traducen, valga la redundancia, que hubo tinieblas en todo el país. Entonces esto limitaría las tinieblas a Judea, a la Palestina de los tiempos de nuestro Señor. Pero es curioso, algunos de los historiadores de la época, ahora no recuerdo, algunos de los historiadores escribieron que para el año 200, creo que fue en las Olimpiadas, en los Juegos que se celebraban precisamente por el tiempo de la Pascua, vino una gran oscuridad que cubrió la tierra y se sintió un fuerte terremoto. Y lo hablan desde Grecia e Italia de nuestros días, ¿sí? Entonces quiere decir que el asunto no fue solamente regional. Ahora, esto no nos ha de llevar a controversias lingüísticas. Personalmente creo en el significado teológico. ¿Cuál es el significado teológico? Aquí abarca todo el mundo. Aquí abarca todo lugar en donde habiten hombres pecadores. Porque no se trataba de un asunto natural, de oscuridad o de un cicoto negro, algo así, no. Se trataba de la evidencia de la pecaminosidad del hombre, y esta está en toda la tierra. Como creyentes debemos asombrarnos de la maravilla de Dios, de las maravillas de Dios realizadas en la muerte de su Hijo. Pero ellas por sí solas no tienen mayor importancia. Sí, podemos admirarnos, wow, las tinieblas, la oscuridad, no había nada de luz, el terrible sopor que debió haber tenido la gente, el terrible miedo que debió haber tenido la gente,
quizás un frío estremecedor, un frío gélido, en fin, todo lo que pudiéramos ver allí, pero esto no tendría mayor importancia si no vemos su significado. Por esta razón ahora el Espíritu Santo nos conduce a contemplar el segundo punto de nuestro sermón, el significado de las tinieblas. El significado es de esta maravilla de cubrir la tierra con tinieblas. Y el significado se centra absolutamente en que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que en ese momento estaba cumpliendo con su misión de cargar sobre sí el castigo de los pecados de los hombres, fue la razón por la cual Dios envió sobre la tierra tan densa oscuridad. Y es bastante contrastante, y aquí nos hemos de maravillar en otra cosa. Mira, ¿podemos acordarnos cuando el Señor Jesús entró en el mundo? Cuando el Señor Jesús vino al mundo, cuando el Señor Jesús nació en un pesebre de la Virgen, una gran luz envolvió a los pastores, conforme lo dice Lucas capítulo 2, versículo 9. Y recordamos cuando los sabios de Oriente llegaron y le dijeron a Herodes y a la gente que dónde había nacido el rey de Israel, porque él fue anunciado por una brillante estrella. Mateo capítulo 2, versículo 2. Juan capítulo 1 al 5 dice: Jesús es esa luz que vino al mundo, y Jesús resplandeció en medio de las tinieblas, y las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. En otras palabras, las tinieblas no vencen a la luz. Cuando la luz viene, las tinieblas se tienen que ir. Ahora, eso fue en la entrada de Jesús al mundo, pero el Señor Jesús está muriendo. Y son las tinieblas las que le notifican al mundo que el Hijo de Dios está muriendo y que la luz ya no está brillando en este mundo. El mundo cubierto de tinieblas significa esa batalla espiritual que se está desarrollando, que nosotros en nuestra incapacidad espiritual no podemos ver. Y las tinieblas parecen cubrir a Jesús y vencerlo. De hecho, en medio de esas tinieblas, él clama: Padre, Padre, ¿por qué Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pareciera que las tinieblas estuvieran venciendo a la luz, pero no es así, porque la palabra que la verdad dice: y las tinieblas jamás vencerán a la luz. Es la luz la que vence a las tinieblas. Lo que está sucediendo es que el Señor Jesús, la luz, está absorbiendo las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Las que nos corresponden a nosotros. Esas tinieblas en las que vivimos nosotros en tiempo pasado. Para que la luz brille. Él absorbe las tinieblas para que la luz brille. Y para que brille eternamente en sus redimidos. Estas tinieblas nos hablan del oficio sustituto de Cristo. Éramos nosotros los que teníamos que sufrir las densas tinieblas, pero Él sufre las tinieblas del pecado para darnos la luz de su santidad. Él soporta las tinieblas como castigo de muerte para darnos la gracia de la luz de su vida. Él soporta en su carne las tinieblas para que nosotros tengamos en el Espíritu la luz de la nueva vida. Para que tengamos un espíritu de luz. Otro significado de las tinieblas nos lo muestra el verso 46, cuando, lo repito, el Señor Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El corazón de Cristo estaba abrumado, porque cuando las tinieblas vienen, Él ya no está viendo al Padre. En todo momento de su pasión,
él estaba viendo al Padre. En el cenáculo él estaba viendo al Padre y llevó a los discípulos a ver al Padre. En el Getsemaní estaba viendo al Padre y diciéndole: Padre, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Camino del Sanedrín, él estaba viendo al Padre. En todos los 7 juicios injustos, él estaba viendo al Padre. En la crucifixión, él estaba viendo al Padre. Ante las injurias, él cayó porque estaba viendo al Padre. Pero ahora las tinieblas le impedían ver al Padre. Hubo una separación cósmica entre el Padre y el Hijo. Y como dicen algunos teólogos, la unidad eterna de la Santa Trinidad fue rota en ese momento. La Trinidad estaba expuesta a ser diluida. ¿Hasta dónde llegó Dios en su plan salvífico? Exponiéndose aún a que su sustancia pudiera llegar a ser separada. El Hijo Santo, eternamente santo, en comunión con el Padre Santo y el Espíritu Santo por toda la santa eternidad, ahora estaba cubierto de pecado, estaba cargando el pecado del mundo. Y el Padre aparta sus ojos de él, y el mundo se cubre de tinieblas. Y el Hijo siente el rigor del castigo de Dios y grita: Padre, no te veo. Dios mío, ¿por qué me estás abandonando? El Hijo estaba siendo separado del Padre y del Espíritu, aunque nunca existiría un total abandono, pues siempre él estaría guardado por su poder inherente, por el poder del Padre y por el poder del Espíritu, el cual lo resucitó al tercer día. El Dios de la vida ahora estaba sufriendo la muerte. Y esto es lo que significa las tinieblas: el terrible dolor causado a Dios por nuestros pecados. Al meditar en las tinieblas de la cruz, obligatoriamente tenemos que trasladarnos al Génesis. Hay algo que en el estudio bíblico conocemos como la analogía de la fe. Todo en la Biblia está divinamente conectado. Lo que vemos en Génesis tiene que ver con la obra de redención en Cristo, con la obra de glorificación en el siglo venidero. Todo está estrechamente conectado. La historia de la redención no se rompe en ningún eslabón. Por eso hemos de trasladarnos al Génesis, cuando todo comienza. En Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5, el Señor nos anticipa la cruz de Cristo. Aquella oscuridad de Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice: y entonces la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad se ceñía o cubría la faz de las aguas. ¿Pero qué? Pero el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas. El mundo estaba en oscuridad. Allí el Señor estaba previniendo, estaba anunciando la oscuridad del mundo en pecado. Estaba hablando acerca de que el mundo iba a ser llenado por hombres de extrema maldad, como luego lo vemos en Génesis 6. He decidido destruir la tierra, porque todo pensamiento del hombre es de continuo el mal. Esos hombres tan malvados llegaron a crucificar al santo Hijo de Dios. Pero luego, en Génesis 3, el Señor dice que Dios dijo: resplandezca la luz, o sea, la luz, o brille la luz. Y fue la luz. Brilló la luz.
Y conforme lo vemos a Juan capítulo 1 al 5, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él era la luz de la luz de la humanidad, la luz del mundo. Por él todas las cosas fueron creadas y nada de lo creado existe si no hubiera sido hecho por él. Jesús, la luz del mundo, estaba en Génesis y anunciaba que la luz venía sobre las tinieblas e iba a resplandecer sobre las tinieblas. La luz es Cristo. La luz de Dios vino al mundo en la persona de Cristo. El mundo en tinieblas, dice Juan, rechazó la luz. Mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de la luz. Aleluya. En Génesis capítulo 4 vemos que Dios separa la luz de las tinieblas. Y esto anuncia la obra de Cristo en la cruz. Cristo en su muerte absorbió las tinieblas de todos los hijos de Dios. Separó de nosotros las tinieblas para que los escogidos recibiéramos la luz. Era necesario que la luz misma absorbiera en sí todas las tinieblas. Es por la cruz de Cristo que los redimidos del Señor hoy vemos la luz de la palabra, la luz de la esperanza gloriosa, la luz del evangelio, la luz del amor. El Señor separa la luz de las tinieblas y en este mensaje debemos reflexionar cuánto nos admiramos de la cruz de Cristo. ¿Alguna vez habíamos visto? Y esto me confrontó porque yo nunca lo había visto así. ¿Alguna vez nos habíamos detenido a ver esas tinieblas? Y a ver cómo el Señor separa en la cruz la luz de las tinieblas. ¿Cuánto te admiras de la cruz de Cristo? En el sermón de esta mañana debemos examinarnos. ¿Cuánto vemos el poder de Dios y las maravillas de Dios en la cruz de Cristo? ¿Y cuánto meditamos en ello? ¿Cuánto sufrimiento padeció Cristo, quien siendo la luz soportó sobre sí las tinieblas? Todo para que sus hijos fuésemos librados de esas oscuras tinieblas y fuéramos trasladados al reino de su admirable luz. Hoy, ante esta exposición de la palabra, debemos admirarnos de la obra maravillosa de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la cruz. Es que la obra de la cruz no fue solo del Hijo. Allí vemos al Padre, allí vemos al Espíritu Santo. Hoy la palabra de Dios nos convoca a ser más contemplativos de Cristo en la cruz. Esta palabra nos convoca a postrarnos delante del Señor y mirar la cruz que Él sufrió por nosotros. Nos convoca a admirarnos de su obra salvífica, a admirarnos de su gran poder. La luz no fue vencida por las tinieblas. La luz resplandeció. La victoria es de la luz. Cristo venció. A Él la gloria. Amén. Ahora, ¿cómo hemos de aplicar este sermón? Ya hemos leído la palabra de Dios. Ya hemos explicado la palabra de Dios. Ahora es imprescindible que apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. Cristo en la cruz venció toda tiniebla para hacer resplandecer su luz en ti. Tú fuiste llamado de las tinieblas a vivir en la luz del día y no en la oscuridad de la noche. Los que no han sido redimidos están muertos bajo las tinieblas y no pueden ver. Pero
Tú que fuiste redimido puedes contemplar la luz, vivir en la luz, disfrutar de la luz y glorificar a la luz. Tú que fuiste redimido, eres llamado a prohibir, a impedir que las tinieblas vengan a tu vida y te dominen, te gobiernen. Como hijo de luz, debes odiar las tinieblas, porque las tinieblas son la manifestación del poder del pecado que llevó a nuestro Redentor a morir en la cruz. Las tinieblas representan ese horrible pecado que te tuvieron en las mazmorras de oscuridad por cuántos años. Este sermón debe conducirte a que a partir de hoy seas más enemigo de las tinieblas. Vence las tinieblas con la luz, porque ya Cristo las venció en ti. Cuando el pecado, cuando las tinieblas vengan a tu vida, ven a la luz, póstrate ante la luz y pide al Señor que tu luz y tu verdad vengan a mí para salir de toda tiniebla. La segunda aplicación a la que te debe llevar este sermón es: contempla en la cruz de Cristo la luz. Ven a la cruz de Cristo y en ella mira la luz. Admírate de la luz resplandeciente. Abraza la preciosa luz que resplandeció en medio de toda tiniebla. Sométete a la luz que es Cristo y vive para la luz. Contempla la victoria de Cristo sobre las tinieblas y regocíjate adorando al que venció toda tiniebla en ti, a aquel que muriendo te dio la luz. Como lo dice el Salmo, capítulo 43, versículos 3 al 5. Ve allí. Salmo 43, 3 al 5. El clamor del salmista. ¿Estamos allí? Salmo 43, 3 al 5. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios mío, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿De quién está hablando este salmo? Este salmo es mesiánico. Está hablando de Cristo en la cruz, en medio de las tinieblas. Clama al Padre: envía tu luz, envía tu verdad. La sombra de las tinieblas, la sombra de la mentira, el peso de la mentira me están oprimiendo. Envía tu luz y tu verdad, porque ellas me darán la victoria. Ellas me guiarán a tu santo monte y a tus moradas. Y cuando yo llegue a tus moradas, te alabaré, mi Dios. Dios de mi alegría, porque me libraste de las tinieblas. Dios de mi deleite, te alabaré al son del arpa. Oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿por qué de inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Oh, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios, que me ha librado de toda tiniebla. Ese fue un gemido de Cristo, hablado desde 1000 años antes, 900 años antes, en el salmista. Pero también está hablando de ti. Aquel gemir del salmista, aquel gemir de Cristo debe ser tu gemir.
Oh, amado Dios, envía tu luz y tu verdad para que ellas me guíen a tu santo monte, que me lleven a tus habitaciones. Oh, y entonces, como tú has vencido toda tiniebla, yo llegaré a tu altar, oh Dios, Dios de mi alegría y mi deleite, y allí te alabaré y me regocijaré en ti. Y no he de angustiarme, porque mi luz y mi verdad ya vinieron y vencieron toda tiniebla en mí. Que ese sea tu clamor al Señor. Y finalmente, para nosotros la palabra nos dice que nuestra esperanza es la gloria eterna en presencia de Cristo en la vida venidera. Nuestra vida en esta tierra de oscuras tinieblas es tan transitoria, es tan pasajera, y ese peso de la nube de tinieblas nos oprime y nos molesta, pero será por tan poco tiempo, porque pronto vendrá nuestro Redentor y nos llevará a la gloria eterna, en donde no habrá oscuridad, ni necesidad, ni dolor, ni enfermedad, porque allí la luz que es Cristo será nuestra luz y nunca se apagará. Y esto te debe llevar a que vivas una vida con un anhelo ferviente de tener la luz eterna, de vivir en la luz eterna, de que camines en esta tierra en luz, porque si no te acostumbras a vivir en el resplandor de la luz en esta tierra, cuando llegues al cielo, te enceguecerás, porque no soportarás la maravillosa luz resplandeciente de Jesucristo el Señor, que venció toda tiniebla. Pero este sermón es un llamado también para ti, pecador, que estás viviendo en las densas tinieblas de tus pecados. Y Dios aborrece las tinieblas. Y porque Dios aborrece las tinieblas, en este tu estado de pecado solamente te espera una horrible expectación de juicio en el infierno. En el infierno no habrá luz. Allí será el lugar de las más densas tinieblas. Recordemos, cuando Cristo estaba en la cruz, Él estaba soportando el infierno. Y el infierno manifestado en densa tiniebla. Pero hoy la luz del Evangelio ha venido a ti. Hoy Cristo ha brillado mediante la predicación de la palabra, para que tú, en medio de las tinieblas, puedas ver la luz verdadera que vino al mundo para vencer tus tinieblas. Hoy Jesucristo te llama. Hoy el Señor te llama y te dice: ven a la luz, ven a la luz. A la luz de Cristo, mira tus pecados, expón tus pecados, que tus pecados sean evidenciados por la luz, y entonces arrepiéntete de tu pecado y clama para que Dios en Cristo te dé la luz de tu salvación y te traslade del horripilante reino de las tinieblas en donde has estado esclavizado toda tu vida, y seas trasplantado al reino de su admirable luz. Y entonces tengas la esperanza de vivir en la gloria de Dios a la luz de la eternidad. A Cristo nuestro Señor, nuestro Redentor. A Dios nuestro amado Padre y Salvador. Al Espíritu precioso Consolador sea toda la gloria, el honor y la alabanza en su iglesia por los siglos de los siglos. Damos gracias a Dios por la exposición de su palabra. Solo a Dios la gloria. Y que la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia sea una iglesia que contempla y se admira en la obra gloriosa de la cruz. Que seamos una iglesia que vive en aquella luz que venció toda tiniebla. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy nos has enseñado. Perdónanos por no admirarnos de tu obra. Pero es precioso como paso a paso y sin ningún afán vamos contemplando las maravillas de tu gloria
las maravillas de tu gracia y podemos ver a Cristo en la cruz soportando las tinieblas, pero luego venciendo las tinieblas, absorbiendo las tinieblas para que nosotros veamos la luz, vivamos en la luz, nos deleitemos en la luz y glorifiquemos a la luz que es Cristo. Gracias, Señor. Exponemos nuestra vida delante de ti. Como dice el salmista, examíname, oh Dios, conóceme y prueba mi corazón, y ve si hay en mí camino de tinieblas, y guíame por el camino de la luz. Asiste, Señor, a tu iglesia, para que seamos una iglesia que andamos en luz y aborrecemos las tinieblas, para que seamos una iglesia que nos deleitamos en la luz, disfrutamos de la luz y somos enemigos de las tinieblas y anhelamos la luz eterna. Te bendecimos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano Mauricio, hermana Lady, por favor. A los hermanos que nos están en la transmisión, me despido de ustedes. Nosotros acostumbramos a cerrar, a sellar el santo culto al Señor, la predicación de la palabra, con la hermosa celebración de la Santa Cena que nos recuerda la muerte de Cristo y su luz brillando en nosotros. Ustedes en casa, oren por nosotros, por favor, que podemos celebrar este sacramento de la fe en la iglesia presencial. Sabemos que ustedes anhelan estar con nosotros y rogamos al Señor para que prontamente sean sanados y puedan venir de nuevo al culto. El Señor les bendiga, les guarde y les dé una semana plena de su presencia y que puedan vivir en su luz y su verdad. Amén. Hasta pronto, amigos.